En la periferia decadente de una gran ciudad, Roberto se arrastraba por las calles oscuras y frías, sus pasos resonando en el asfalto húmedo. Su rostro delgado y pálido reflejaba años de privación y desesperación. Sus ojos hundidos, que antes estaban llenos de vida, ahora eran solo sombras vacías en un rostro marcado por el hambre y el desaliento. Roberto vivía en una casucha miserable, un montón de tablas podridas y láminas de zinc oxidadas que apenas lo protegían de la lluvia y del viento cortante. El olor a moho y descomposición impregnaba cada centímetro del lugar, un recordatorio constante de su situación deplorable. Esa noche particularmente gélida, Roberto vagaba sin rumbo, sus pensamientos oscurecidos por el hambre y la desesperación. Su estómago rugía dolorosamente, recordándole que no comía desde hacía días. Sus ropas andrajosas apenas lo protegían del frío que parecía penetrar hasta sus huesos. Mientras caminaba, Roberto reflexionaba sobre cómo su vida había llegado a este punto. Recordaba tiempos mejores, cuando tenía un trabajo, una familia, esperanzas para el futuro. Ahora, todo eso parecía un sueño distante, engullido por la cruel realidad de su existencia actual. La oscuridad a su alrededor parecía crecer, envolviéndolo en un manto de desesperanza. Las sombras danzaban en las paredes de los edificios abandonados, como si se burlaran de su miseria. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional ladrido de perros callejeros y el susurro del viento entre los escombros. Fue en ese momento de profundo desespero que Roberto escuchó una voz. Suave, casi un susurro, pero clara como el cristal en la noche silenciosa. Roberto, llamó la voz, haciéndolo congelarse en su lugar. Un escalofrío recorrió su espina cuando se dio la vuelta lentamente, sus ojos muy abiertos de miedo y curiosidad. Allí, emergiendo de las sombras como si fuera parte de ellas, estaba una figura. Un hombre alto, vestido elegantemente de negro, con una sonrisa enigmática en los labios. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, fijos en Roberto con una intensidad que lo hizo temblar. ¿Quién es usted?, tartamudeó Roberto, su voz temblorosa de miedo y fascinación. El extraño dio un paso adelante, su sonrisa ensanchándose. Alguien que puede cambiar tu vida, Roberto. Alguien que puede darte todo lo que siempre has soñado, por un precio. Roberto sintió su corazón acelerarse. Una mezcla de miedo y esperanza brotó en su pecho. No sabía que ese encuentro cambiaría el curso de su vida para siempre, sumergiéndolo en un mundo de riqueza, poder y terror inimaginable. La figura misteriosa se acercó a Roberto, sus pasos silenciosos como si flotara sobre el asfalto mojado. La luz tenue de un poste cercano lanzaba sombras extrañas sobre el rostro del extraño, acentuando sus rasgos afilados y el brillo sobrenatural de sus ojos. ¿Un precio?, preguntó Roberto, su voz temblorosa. ¿Qué tipo de precio? El extraño sonrió, revelando dientes blancos y perfectamente alineados. Nada que no puedas pagar, Roberto. Solo un pequeño favor, en el futuro. Roberto sintió un frío en la espalda que nada tenía que ver con el viento helado de la noche. Algo en su mente le gritaba que huyera, pero el desespero y la promesa de una vida mejor lo mantenían inmóvil. Yo puedo darte todo, Roberto, continuó el extraño, su voz suave y seductora. Riqueza más allá de tus sueños más salvajes. Poder para moldear el mundo a tu alrededor. Todo eso puede ser tuyo. Las palabras del extraño resonaban en la mente de Roberto, pintando imágenes de una vida libre de la miseria que lo consumía. Se vio en mansiones lujosas, conduciendo coches caros, vistiendo ropa fina. La tentación era casi insoportable. ¿Y todo lo que tengo que hacer es un favor?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. El extraño asintió lentamente. Un simple favor. Nada más, nada menos. Y cuando venga a cobrar, no podrás negarte. Roberto dudó por un momento. Una parte de él sabía que esto estaba mal, que nada bueno podía salir de un acuerdo tan oscuro. Pero el hambre que corroía su estómago, el frío que congelaba sus huesos, y los recuerdos de años de sufrimiento lo impulsaron. Yo acepto, dijo finalmente, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera repensarlas. La sonrisa del extraño se ensanchó de manera imposible.
Extendió la mano, y Roberto notó con horror que sus uñas eran largas y afiladas, más parecidas a garras. Entonces, tenemos un trato. Temblando, Roberto estrechó la mano del extraño. En el momento en que sus pieles se tocaron, un dolor agudo y punzante atravesó su cuerpo. Roberto gritó, cayendo de rodillas. Sentía como si su sangre estuviera hirviendo, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo reescrita. Cuando el dolor finalmente pasó, Roberto se vio solo en la calle oscura. El extraño había desaparecido sin dejar rastro. Pero algo había cambiado. En su muñeca izquierda, había aparecido una marca oscura, parecida a un tatuaje tribal complejo. Confuso y asustado, Roberto se levantó, sus piernas temblando. Miró a su alrededor, medio esperando que el extraño reapareciera. Pero la calle estaba vacía y silenciosa. Fue entonces cuando Roberto notó algo en su bolsillo. Algo que no estaba allí antes. Con dedos temblorosos, sacó un grueso fajo de billetes de alta denominación. Sus ojos se abrieron de par en shock e incredulidad. El pacto estaba sellado. La vida de Roberto había cambiado para siempre. Pero el precio de ese oscuro acuerdo aún estaba por revelarse, un precio que lo perseguiría en los años venideros. En los meses que siguieron a ese fatídico encuentro, la vida de Roberto cambió drásticamente. Como por arte de magia, las oportunidades comenzaron a surgir de la nada. Inversiones arriesgadas daban rendimientos astronómicos, negocios se cerraban como si el universo conspirara a su favor. En cuestión de un año, Roberto se había transformado de un mendigo desesperado en un magnate respetado y temido. Su nueva mansión se erguía imponente en el barrio más exclusivo de la ciudad, una fortaleza de mármol y vidrio que gritaba opulencia. Coches de lujo llenaban su garaje, trajes hechos a medida colmaban su armario. Roberto había alcanzado el tipo de riqueza con la que ni siquiera se atrevía a soñar en sus días de miseria. Sin embargo, a medida que su fortuna crecía, también crecía una sensación de inquietud. La marca en su muñeca, un recordatorio constante del pacto, parecía latir con vida propia. A veces, Roberto juraba que se movía, las líneas tribales retorciéndose bajo su piel como serpientes oscuras. Las noches se convirtieron en un tormento. Pesadillas vívidas lo asaltaban, visiones de un infierno de fuego y sombras, donde gritos de agonía resonaban eternamente. Roberto se despertaba bañado en sudor frío, el corazón acelerado, la marca en su muñeca ardiendo como si hubiera sido marcada a fuego. Durante el día, Roberto se sumergía en el trabajo y en los placeres que su nueva vida ofrecía, tratando desesperadamente de ignorar el miedo creciente en su pecho. Pero ni siquiera el poder y la riqueza podían alejar la sensación de que algo terrible estaba por venir. En reuniones de negocios, a veces veía, por el rabillo del ojo, una figura sombría observándolo. Cuando se volvía para mirar directamente, no había nada allí. Su paranoia crecía cada día, haciéndolo desconfiar de todos a su alrededor. Roberto contrató seguridad, instaló sistemas de seguridad de última generación, pero nada parecía calmar su miedo. La marca en su muñeca era un recordatorio constante de que ninguna cantidad de dinero o poder podría protegerlo de lo que estaba por venir. Una noche, mientras contemplaba la ciudad desde su penthouse, un viento frío y sobrenatural lo envolvió. Roberto sintió, más que escuchó, una voz susurrándole al oído: «Pronto, Roberto. Pronto llegará la hora de pagar tu deuda». El pánico se apoderó de él. Roberto cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. La realidad de su pacto finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Había vendido su alma, y ahora el diablo venía a cobrar. Esa noche, Roberto no durmió. Permaneció despierto, los ojos fijos en la oscuridad, esperando. Esperando el regreso del extraño. Esperando descubrir cuál sería el verdadero precio de su riqueza y poder. La meteórica ascensión de Roberto había llegado a su fin. Ahora, comenzaba su descenso al abismo. Era una noche tormentosa cuando el extraño finalmente regresó. Relámpagos cortaban el cielo, iluminando la lujosa oficina de Roberto con breves y aterradores destellos. El sonido del trueno hacía temblar las ventanas, como si el propio cielo estuviera furioso. Roberto estaba sentado en su silla de cuero, una bebida intacta en su mano,
los ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana. Fue entonces cuando lo sintió, un cambio sutil en el aire, como si toda la atmósfera se hubiera vuelto más densa, más pesada. «Hola, Roberto», vino la voz, suave y terrible, exactamente como la recordaba. «Ha llegado la hora». Allí, parado en medio de la oficina como si hubiera surgido de la nada, estaba el extraño. No había cambiado en absoluto desde aquella noche fatídica años atrás. El mismo traje elegante, la misma sonrisa enigmática, los mismos ojos que parecían brillar con un fuego sobrenatural. «Tú», susurró Roberto, su voz fallando. «¿Qué quieres de mí?» La sonrisa del extraño se ensanchó, revelando dientes que parecían demasiado afilados para ser humanos. «Ah, Roberto. Sabes exactamente lo que quiero. Es hora de cumplir tu parte del acuerdo». Roberto tragó en seco, sintiendo el amargo sabor del miedo en su boca. «¿Y qué exactamente quieres que haga?» El extraño se movió por la oficina con una gracia sobrenatural, sus dedos largos y afilados deslizándose sobre los libros y objetos caros. «Quiero que causes caos, Roberto. Quiero que esparzas sufrimiento y dolor. Usa tu poder, tu influencia. Destruye vidas, arruina familias, corrompe almas inocentes». Las palabras del extraño cayeron sobre Roberto como un balde de agua helada. Siempre había sabido que el precio sería alto, pero esto estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Yo no puedo hacer esto», tartamudeó Roberto, levantándose de su silla. «Esto es monstruoso». La sonrisa del extraño desapareció, reemplazada por una expresión de fría crueldad. «No tienes elección, Roberto. El pacto fue sellado. Aceptaste los términos». En ese momento, un dolor punzante explotó en la muñeca de Roberto, donde estaba la marca del pacto. Gritó, cayendo de rodillas. Visiones horribles inundaron su mente, imágenes de tortura, sufrimiento, almas perdidas gritando en agonía eterna. «Este es solo un sabor de lo que te espera si intentas resistir», dijo el extraño, su voz ahora un gruñido demoníaco. «Cumple tu parte del acuerdo, Roberto. O sufre las consecuencias». Con una última sonrisa maligna, el extraño desapareció, dejando a Roberto solo, temblando en el suelo de su oficina. La tormenta afuera rugía, como si resonara el tumulto en su alma. El pacto que había hecho en un momento de desesperación ahora exigía un precio terrible. Y no veía cómo podría escapar. En los días que siguieron al regreso del extraño, Roberto vivió en un estado de terror constante. El dolor en su muñeca iba y venía, a veces una picazón irritante, otras veces una agonía insoportable. Las visiones de horror lo asaltaban en cualquier momento, dejándolo desorientado y aterrorizado. Incapaz de soportar la idea de causar el mal que el extraño exigía, Roberto buscó desesperadamente una salida. Consultó a sacerdotes, rabinos, imanes, cualquier líder espiritual que pudiera ofrecer ayuda. Pero ninguno de ellos parecía comprender verdaderamente la profundidad de su dilema. Fue entonces cuando escuchó hablar de Doña Clara, una anciana conocida por su conocimiento en asuntos sobrenaturales. Residente de una pequeña casa en las afueras de la ciudad, Doña Clara era temida y respetada por igual. Con el corazón pesado y el alma atormentada, Roberto fue a verla. La casa de Doña Clara era sencilla, rodeada por un jardín lleno de hierbas y flores extrañas. El aire allí parecía diferente, cargado de una energía que hizo que la marca en la muñeca de Roberto palpitara. Doña Clara lo recibió en la puerta, una mujer pequeña y arrugada, con ojos que parecían ver a través de él. «Te estaba esperando, Roberto», dijo, su voz ronca pero firme. Dentro de la casa, el olor a incienso y hierbas era fuerte. Roberto contó su historia, las palabras saliendo en una torrente desesperada. Doña Clara escuchó en silencio, sus ojos nunca dejando su rostro. Cuando Roberto terminó, Doña Clara suspiró profundamente. «Hiciste un pacto con fuerzas más allá de tu comprensión, hijo mío. Romper tal acuerdo no será fácil, ni indoloro. ¿Pero es posible?», preguntó Roberto, un hilo de esperanza en su voz. «Existe un ritual. Antiguo y peligroso.
Te llevará a un plano espiritual donde podrás enfrentar a la entidad con la que hiciste el pacto. Pero el peligro es grande. Si fallas, tu alma estará perdida para siempre. Roberto tragó saliva, el miedo apretando su pecho. Pero sabía que no tenía elección. ¿Qué debo hacer? Doña Clara comenzó a explicar el ritual, su voz grave resonando en la pequeña sala. Roberto escuchó atentamente, sabiendo que su única oportunidad de salvación dependía de cada palabra. A medida que caía la noche, Roberto se preparaba para el ritual que podría liberarlo o condenarlo eternamente. El aire parecía vibrar con una energía sobrenatural, y en la creciente oscuridad, las sombras parecían moverse con vida propia. Roberto sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Una batalla no solo por su libertad, sino por su propia alma. En la noche designada para el ritual, Roberto regresó a la casa de Doña Clara. El cielo estaba sin estrellas, como si el propio universo contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Doña Clara había preparado un círculo de protección en el centro de su sala, usando sal, hierbas y símbolos místicos dibujados en el suelo con tiza. Velas negras y rojas ardían en las esquinas del cuarto, lanzando sombras danzantes en las paredes. Recuerda, advirtió Doña Clara, su voz grave, una vez que entres en el plano espiritual, estarás solo. Puedo guiarte hasta allí, pero la batalla será tuya. Roberto asintió, sintiendo el peso de cada latido de su corazón. Se acostó en el centro del círculo, cerrando los ojos mientras Doña Clara comenzaba a entonar palabras en una lengua antigua y desconocida. El aire alrededor de Roberto comenzó a vibrar. La marca en su muñeca quemaba como fuego líquido. Sintió como si estuviera cayendo a través de capas de la realidad. Cuando abrió los ojos, Roberto se encontró en un lugar que desafiaba la descripción. El cielo era un remolino de colores imposibles. El suelo bajo sus pies parecía cambiar y moverse constantemente. A lo lejos, podía escuchar gritos y lamentos, ecos de almas torturadas. Bienvenido, Roberto, vino la voz familiar del extraño, ahora cargada de un poder que hizo temblar a Roberto. Eres valiente al venir aquí. Tonto, pero valiente. El extraño apareció ante él, su forma ahora más monstruosa que humana. Cuernos se curvaban desde su frente, sus ojos eran pozos de fuego líquido. He venido para romper nuestro pacto, declaró Roberto, su voz temblando pero decidida. El demonio rió, un sonido que hizo estremecer el aire mismo. ¿Crees que puedes simplemente deshacer nuestro acuerdo? Tu alma me pertenece, Roberto. Con un gesto, el demonio envió una ola de dolor a través del cuerpo de Roberto. Él cayó de rodillas, gritando de agonía. Visiones de sus peores miedos y pesadillas inundaron su mente. Pero en medio del dolor, Roberto recordó las palabras de Doña Clara. Su poder aquí viene de tu voluntad. No te rindas al miedo. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, Roberto se levantó. No. Gritó. Mi alma es mía. Reniego nuestro pacto. Una luz comenzó a emanar del pecho de Roberto, creciendo en intensidad. El demonio retrocedió, gruñendo de rabia. No puedes negarme. Rugió el demonio, lanzando olas de oscuridad contra Roberto. La batalla de voluntades se intensificó. Roberto sentía como si estuviera siendo desgarrado en pedazos, pero se negaba a ceder. La luz en su pecho creció, repeliendo las sombras del demonio. Con un grito final de desafío, Roberto liberó toda la luz dentro de él. Hubo una explosión de energía, y luego, silencio. Roberto abrió los ojos para encontrarse de vuelta en la sala de Doña Clara, jadeando y cubierto de sudor. La anciana lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Está hecho, dijo suavemente. El pacto se ha roto. Roberto miró su muñeca. La marca había desaparecido. Se sentía ligero, libre por primera vez en años. Pero algo en la mirada de Doña Clara lo hizo dudar. ¿Qué pasa?, preguntó. Doña Clara suspiró profundamente. Has ganado una batalla importante, Roberto. Pero la guerra puede aún no haber terminado.
Pasaron años desde aquella noche fatídica en que Roberto enfrentó al demonio y rompió el pacto. Su vida había cambiado drásticamente una vez más. Aunque todavía era un hombre rico, Roberto dedicó gran parte de su fortuna y tiempo para ayudar a los necesitados, buscando redención por las acciones que su riqueza mal adquirida había causado. Fundó refugios para los desamparados, financió programas de educación y salud para comunidades desfavorecidas, y usó su influencia para promover cambios positivos en la sociedad. La marca en su muñeca había desaparecido, pero la memoria del pacto y sus consecuencias nunca lo abandonaron completamente. En una fría noche de invierno, muy similar a aquella en que todo comenzó, Roberto estaba sentado en su oficina, reflexionando sobre su viaje. Fue entonces cuando sintió una presencia familiar en el aire, una sensación que hizo que su sangre se helara. «Hola, Roberto», dijo la voz que esperaba nunca volver a escuchar. «¿Me extrañaste?» Roberto se volvió lentamente. Allí, sentado casualmente en un sillón, estaba el extraño, el demonio. Parecía exactamente como la primera noche, elegante y seductor, con esa sonrisa enigmática. «Tú», susurró Roberto, su corazón latiendo con fuerza. «Pero el pacto, lo rompí». El demonio rió suavemente. «Oh, Roberto». ¿Realmente pensaste que sería tan fácil? ¿Que una pequeña batalla espiritual borraría la marca de mi reivindicación sobre ti? Roberto sintió el pánico crecer en su pecho. Pero la marca desapareció. La marca visible, sí, el demonio estuvo de acuerdo, inclinándose hacia adelante. Pero la verdadera marca, Roberto, está en tu alma. Y esa nunca desapareció. Las palabras de Doña Clara resonaron en la mente de Roberto. La guerra puede aún no haber terminado. ¿Qué? ¿Qué quieres?, preguntó Roberto, su voz temblorosa. La sonrisa del demonio se ensanchó de forma imposible. Lo que siempre he querido, Roberto. Tu alma. Con un movimiento rápido, el demonio estaba al lado de Roberto, su mano fría tocando el rostro del hombre aterrorizado. Tus buenas acciones en los últimos años fueron admirables. Realmente, dijo el demonio, casi con cariño. Pero no borran el pacto que hicimos. Tu alma me pertenece, Roberto. Siempre me ha pertenecido. Roberto sintió un dolor agudo en su pecho. Tropezó, cayendo de rodillas. El mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse. No te preocupes, susurró el demonio en su oído. Tu muerte será rápida. Y entonces comenzará tu verdadera eternidad. Las últimas cosas que Roberto vio fueron los ojos ardientes del demonio y su sonrisa triunfante. Luego, todo se volvió oscuro. A la mañana siguiente, los periódicos informaron sobre la misteriosa muerte del filántropo Roberto. Los médicos quedaron perplejos por la causa de la muerte, incapaces de explicar cómo un hombre aparentemente saludable podría simplemente detenerse. Y en algún lugar más allá de la comprensión humana, un demonio reía, saboreando su victoria final. El pacto había sido cumplido, el alma reivindicada. La historia de Roberto era un recordatorio sombrío de que algunos acuerdos, una vez hechos, no pueden ser verdaderamente deshechos.